presentar ecuaciones de movimiento. Y pues nuestro equipo está conformado por Sofía, Isis, Alonso y Alina. En la presentación les vamos a hablar de qué es un cuerpo rígido y de qué tipos de movimiento presenta este. También qué permiten hacer o calcular las ecuaciones de movimiento, de dónde provienen. Y pues explicar un poco más a detalle los tipos de movimiento, así como las fórmulas que se ocupan. Y por último pues daremos algunos ejemplos para que puedan practicar lo que explicamos. Primero, un cuerpo rígido es un ideal ocupado en física de un objeto que no se deforma, es decir, no se estira ni se comprime, y que la distancia entre dos puntos cualquiera de este siempre va a ser la misma, no importa la cantidad de fuerza o momento aplicado. Es una idea porque pues, en la realidad no hay ningún objeto que, aunque le apliques una fuerza, no se comprime, aunque sea una compresión muy pequeña, no hay un objeto que no, o sea, que realmente sea rígido, pero se ocupa porque es mucho más fácil estudiar un objeto que no presenta deformaciones a uno que sí se deforma. Ahora tenemos dos tipos de movimiento de un cuerpo rígido. Tenemos traslación y rotación. Traslación, básicamente el nombre lo dice, es todo el cuerpo que se mueve en una misma dirección. Tenemos el ejemplo de un elevador. Por ejemplo, este elevador se está moviendo hacia arriba y este hacia abajo. Todo el cuerpo se está moviendo en una sola dirección. En cambio, en la rotación tenemos que es el movimiento mediante un eje fijo. Tenemos como un ejemplo de la puerta que pues básicamente no se zafra. Y el movimiento general, que es la combinación de ambos. Un ejemplo claro son las ruedas de una bicicleta. Está girando en un mismo eje, pero al mismo tiempo se está trasladando. Las ecuaciones de movimiento nos permiten modelar o estudiar el movimiento de estos objetos. Como ya nos dijo Isis, pues, hay distintos tipos de movimientos. En la vida diaria, pues normalmente encontramos el movimiento mixto, que pues, es una combinación de ambos. Y pues es el más típico que existe. Más concretamente, desarrollando las fórmulas y las ecuaciones nos permiten predecir la posición, la velocidad, la aceleración de un cuerpo a lo largo de un periodo de tiempo. Bueno, ¿de dónde provienen? Tenemos tres conceptos básicos, que son las leyes de Newton, especialmente la segunda, el concepto de momento angular y el momento de inercia. Para la traslación normalmente utilizamos las leyes de Newton, que básicamente es nuestro momento lineal, que ya lo conocemos, es el punto P por la masa por la velocidad. Al derivar nuestra velocidad, obtenemos nuestra aceleración. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas es a nuestra masa por nuestra aceleración. Por otro lado, podemos empezar a ver dónde está el momento, y para eso es muy importante hablar sobre cómo funciona también un objeto que puede llegar a ser circular o de rotación, ya que aquí vamos a usar la aceleración tangencial. Como bien nos dijo la Miss muchas veces, la aceleración tangencial es la aceleración que va hacia donde va la velocidad lineal. Entonces, se descubre que la velocidad tangencial es igual al radio por la aceleración angular. ¿De dónde viene todo esto? A eso lo sabemos porque al fin y al cabo, cuando nosotros queremos saber cuál es la distancia que está desplazándose en la partícula, sabemos que esta distancia va a ser r por θ. Entonces, cuando nosotros derivamos esta r, podemos sacar que es la velocidad. Entonces, nuestra velocidad quedaría como r puntito por θ. Y si nosotros volvemos a derivar eso, nuestra w, que antes era r puntito, bueno, que r puntito es igual a w, ahora es r doble puntito. Y ahí es donde obtenemos la aceleración angular. Y como bien nos dijo Isis, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por tanto que nos dijo Newton. Y por ende, la aceleración tangencial sabemos que es r por la aceleración angular, lo cual lo podemos sustituir. Cuando nosotros hacemos esta sustitución, podemos observar que el momento que ya lo conocemos es r por la fuerza. R es hacia donde, o sea, la distancia hacia la fuerza, que tiene que ser perpendicular. Entonces tenemos nuestra R y la fuerza, que ya la tuvimos aquí arriba, va a ser la masa por la distancia por la aceleración angular. Por ende, la R nos sale cuadrada. Es por ello que cuando vemos que está una m por una r cuadrada, podemos ver que esto es la inercia.
esta es la inercia del momento que podemos encontrar aquí. Por ende podemos encontrar una relación entre que el momento va a ser lo mismo que la inercia por la aceleración angular, y esto es una de las cosas que nos van a ayudar a contestar varias ecuaciones y vamos a poder resolver varios problemas a través de esa ecuación. Cuando nosotros hablamos de un movimiento de traslación rectilínea de un cuerpo rígido, es como si viéramos este avión y vemos que está este avión dirigiéndose totalmente hacia el B. Entonces, eso significa que tenemos dos ejes, un eje en X y un eje en Y. Esto dice que la orientación se va a permanecer constante, siempre va a ir hacia esa misma dirección cuando lo estemos analizando. La rotación no va a rotar respecto a su centro de masa. Si este estuviera rotando, pues no estaría haciendo un movimiento de traslación rectilínea. Ya que cuando nosotros estamos caminando de forma recta respecto al centro de masa, no te estás como moviendo de lado o que no te está rotando. Y por otro lado, la aceleración de todas las partículas van a tener la misma aceleración. Esta aceleración puede estar en una pendiente y puede tener una componente en X o en Y, pero todo este cuerpo rígido va a tener la misma aceleración al fin y al cabo. Es por ello que las ecuaciones que nosotros utilizamos en este caso es que la fuerza en X va a ser igual a la masa por la aceleración en el centro de gravedad del objeto. En Y va a ser lo mismo, la masa por la aceleración en el del centro de gravedad del objeto. Y cuando hablamos del momento, la aceleración angular es cero, porque no estamos haciendo ningún tipo de curva o algo para poderlo hacer, y por ende el momento neto respecto al centro de masa de ese objeto igual va a ser cero. Y podemos ver algo bastante parecido cuando hablamos de un movimiento de traslación en una forma línea. Les puse aquí un satélite, porque como nos dijo la Miss, aquí podemos ver que la aceleración normal va a ser para adentro, mientras que la aceleración tangencial la vamos a ver un poco recta hacia la trayectoria donde va la velocidad. Es por eso que la orientación se permanece constante, pero dentro de esta misma curva. La rotación, no hay una rotación respecto al centro de masa. Este solamente está haciendo una curva, pero no va a haber una rotación respecto a su centro de masa. Y la aceleración, en este caso, se va a dividir, ya que vamos a tener la aceleración tangencial y la aceleración normal, que es la que conocemos como la velocidad cuadrado entre el radio de curvatura. Es por eso que las ecuaciones que podemos obtener es que en la aceleración normal, la fuerza que vamos a tener va a ser igual a la masa por la aceleración en el centro de gravedad de ese objeto, y la aceleración es lo que decimos que es la v cuadrada entre el radio de curvatura. Por otro lado, cuando hablamos de una fuerza tangencial, esta va a ser igual a la masa de la aceleración en el centro de gravedad y por la aceleración tangencial, que esa va a ser. Y por otro lado, hablamos que en la aceleración angular, no va a tener una aceleración angular debido a que no está haciendo un movimiento, o sea, en el centro de gravedad no va. ¡Ay, mi pila! Va a ser cero. Ya. Ay, no. Ya. Ahora, hablando ahora sí de rotación directamente, tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro, una rueda que está girando. Aquí la orientación del cuerpo sí cambia claramente porque tenemos un ángulo que está dibujando a lo largo del tiempo. Tiene una rotación, gira en torno a un eje. El eje normalmente se describe perpendicular al objeto, como podemos ver en este caso. Y aquí la aceleración es un poco interesante porque si bien todas las partículas de la rueda tienen la misma aceleración angular, como la velocidad lineal es dependiente del radio del objeto, entonces, por ejemplo, si tú ves la partícula a partir de este radio, va a tener una velocidad distinta, va a tener una velocidad distinta, y es proporcional al radio. Es decir, entre más lejos del centro de masa del objeto lo analices, mayor será su velocidad lineal, pero su aceleración angular va a ser constante. En torno a las ecuaciones, aquí depende mucho de qué punto del objeto tengas tú. Normalmente aquí lo vamos a analizar al respecto al centro de masa del objeto. Igual, muy similar a como nos acaba de decir Sofi, tenemos las mismas fórmulas en el eje normal y en el eje tangencial. Sin embargo, aquí la sumatoria de momentos sí va a cambiar y va a ser igual al momento de inercia de este objeto, así como nos explicó Sofi del análisis de cómo se interpretan los momentos en un objeto de rotación. Pues aquí tenemos un formulario general de todos los tipos de movimiento.
Por ejemplo, tenemos para traslación, la clásica de toda la vida, fuerza igual a masa por rotación. Para traslación, la suma de momentos, como no hay una rotación, es igual a 0. Tenemos aceleración tangencial, el movimiento curvo, es el cambio de la rapidez lineal en la dirección tangente a la curva. Y aceleración normal, pues la de todavía que nos ha dicho lo mismo, que va hacia el centro de la curva. Para rotación tenemos lo que les acabo de decir, que el momento neto es igual al momento de inercia de este cuerpo, de una misma manera o similar a como tenemos la segunda ley de Newton en rotación. Velocidad y aceleración en rotación. Podemos aquí tener una observación que es o ya sea una velocidad o una aceleración. Si le agregamos el radio, vamos a obtener su componente lineal. Es decir, que si multiplicamos una componente angular por su radio, vamos a obtener el componente lineal. Y para las aceleraciones tenemos igual, lo mismo, aceleración normal, apunta al centro de la curva, y aceleración vectorial es la suma de ambos componentes, la tangencial y la normal. Tenemos aquí el primer ejemplo, si quiere, te paso la zona de explicarlo. En este caso tenemos este poste delgado, esta varilla, que nos dice que tiene una masa de 100 kilogramos y nos da los coeficientes de fricción. En este caso el estático es de 0.3 y el otro de cuando ya está moviendo el dinámico es de 0.25. Y nos pide la aceleración angular cuando se le aplica esta fuerza de 400 newtons. Entonces, lo primero sería hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso, estarían aplicándose 4 fuerzas a la varilla, que sería la fuerza de 400 newtons hacia la derecha, la fricción que va en sentido opuesto a la fuerza, entonces esa sería hacia la izquierda, el peso que siempre va hacia abajo y la fuerza normal que va al opuesto a la superficie, va perpendicular, entonces en este caso va para arriba. Lo que sigue sería hacer las sumatorias. En este caso, analizándolo como partícula, tenemos en X los 400 newtons menos la fricción que va en sentido opuesto, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y para Y es la fuerza normal que va para arriba menos el peso que va para abajo, y esto igual va a ser a la masa por la aceleración. Y la sumatoria de momentos, en este caso vamos a tomar el centro de la varilla como el eje, entonces la distancia va a ser 1 metro porque nos especificaba que la fuerza se aplicaba a medio metro del suelo, entonces va a ser la fuerza aplicada por la distancia, que son los 400 newtons por el metro, menos la fricción que se aplica a 1.5 metros. En este caso la fuerza de 400 newtons es positiva porque justo si aplicamos esa fuerza va a girar en sentido antihorario, lo que para momento significa positivo, y al aplicar la de la fricción va a girar en sentido horario, que indica el signo negativo. Y esto va a ser igual al momento de inercia de esta varilla por la aceleración angular. Entonces, ¿cómo quedaría la sumatoria en Y? Igual, ahorita si puedes ayudarme a la participación. También es importante hablar de que, como estamos hablando de que este tubo se está moviendo hacia un lado, podemos analizar la sumatoria de fuerzas en X y en Y antes de que se empiece como a mover de lado, porque va a ser mucho más sencillo para nosotros analizarlo en ese momento que analizarlo en el momento en el que está cayendo, porque tal vez se empezarían a aparecer ángulos. Y por eso es tan fácil usar el momento de inercia, porque cuando usamos el momento podemos analizar este tipo de problemas de una forma mucho más sencilla. Entonces tenemos que el peso de este objeto son los 100 kilos por la gravedad, y esto nos da 981 newtons, y por la sumatoria entonces tenemos que el peso
va a ser igual a la fuerza normal. Entonces nos da un resultado de la fuerza normal de 981 newtons. Luego, pasando a la sumatoria en X, tenemos la fuerza de los 400 newtons menos la fricción, que es el punto 25 por la fuerza normal. ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto da la aceleración? En este caso usamos justo el coeficiente el cinético porque ya se está moviendo, porque es cuando se aplica la fuerza, entonces justo ya no está estático. Ahora, para la sumatoria de momentos, entonces va a ser lo que les decía de la fuerza por la distancia. En este caso ya tenemos lo necesario para calcular la fuerza de fricción, que sería el punto 25 por 981 newtons por la distancia a la que se está aplicando del eje. ¿Esto cuánto da? 32 puntos. Pues, entonces esto nos da que el momento de inercia por la aceleración angular es igual a 32.125. Y esto, si usamos la fórmula para sacar el momento de inercia, en este caso de una varilla, nos da que es 1/12 de la masa por la longitud de esta. Entonces, si aquí sustituimos los valores, nos decía que la varilla es de 3 metros de largo por los 100 kilos y el 1/12 de la fórmula. Entonces, si despejamos la aceleración angular, nos quedaría así. ¿Alguien puede...? Da 0.43. A mí me da 1.28. Y efectivamente, la aceleración angular entonces nos da que es de 0.4283 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Alguien tiene una duda en este problema? Nada más indicar que los momentos de inercia de varias figuras se encuentran en tablas, ¿no? Sí, los partidos. Sí, varios, o sea, todos los momentos de inercia o varios de ellos se encuentran en tablas. Cuando hablamos también del momento de inercia, típicamente te sale la de un disco, te sale la de una tabla, o te sale la de un plano, etcétera. Y dependiendo dónde esté en nuestro centro de rotación, podemos ver si usamos esas fórmulas específicamente o si ya usamos el teorema de los ejes paralelos. Y ahí ya es donde buscamos el eje que conocemos más m por la distancia a ese punto para poder hacer, o sea, en ese caso en específico, la inercia en ese punto y ya poderlo multiplicar por la aceleración angular y poder obtenerlo. Tenemos un caso así. Creo que en el último. En el último. Ahorita te lo enseño. Bueno, tenemos nuestro segundo ejemplo, que es un automóvil tiene una masa de 2 megogramos. O sea, que tenemos una masa de 2000 kilogramos y un centro de masa en G. El centro de masa va a ser muy importante, ya que ahorita van a ver en qué se basa el problema. Nos pide determinar nuestra aceleración si las ruedas traseras propulsoras siempre patinan, o sea que no se están moviendo por alguna velocidad y que ruedan libremente. Hay que ignorar la masa de las ruedas completamente y tenemos un coeficiente de fricción cinética entre las ruedas y la carretera que es de 0.25. Ahora, para nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a tener que fijarnos en que vamos a tener dos fuerzas normales, una en A y otra en B. Para esto, ambas las vamos a marcar hacia arriba, nuestro peso en general del auto, y tenemos una fuerza que es FB, que va a ser igual a nuestra fuerza de fricción por nuestra fuerza natural, que sería MP nada más. Porque es la rueda que se está girando porque no hay como tal, pues una aceleración. Ahora, empezamos con nuestra sumatoria de fuerzas. ¿Cómo quedaría nuestra sumatoria de fuerzas en X? Sería nuestra FB, que es la única fuerza que está actuando. Ahora, para esto tenemos que considerar que en nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a considerar positivo hacia este lado. Tenemos nuestra fuerza, que sería positiva por nuestra masa por aceleración en X. Después, nuestra sumatoria de fuerzas en Y,
quedaría nuestras dos fuerzas normales en A y B menos nuestro peso por la masa y aceleración en Y. Por último, para nuestro momento usaríamos la misma fórmula de antes, en la que nuestro momento en NA es por 1.25. ¿Por qué es negativo? Porque al momento de que ustedes ponen una fuerza en NA, giraría del lado horario, entonces lo consideramos negativo. Ahora, nuestro momento en FB, tenemos que está a una distancia del centro de masa de 0.3 y también sería negativo, porque al momento de hacerlo así, tenemos que girar horariamente, y por último en NB tenemos que estar a una distancia de 0.75 de nuestro centro y sería positiva ya que giraría en sentido antihorario. Ahora, si quieres pasar a otra. Tenemos que nuestra FB es 0.25 por NB. Nuestra masa es de 2000 por una aceleración en X y tenemos, sustituimos nuestro peso aquí y tenemos nuestra primera ecuación. Aquí vamos a tener dos incógnitas que es NA y NB. Podemos despejarla para después sustituirla en nuestra segunda ecuación. Aquí podemos, por términos comunes, podemos reducirla y queda nuestra segunda ecuación. Ahora, para una participación, ¿quién quiere sacar NA o NB? Ya están los sistemas de ecuaciones, entonces ya solamente sería sustituirlos. Bueno, les voy a ir explicando un poquito de cómo llegamos a este. Ya teníamos aquí nuestro NA, que es en nuestra ecuación 2 de 0.675. Ya habíamos despejado NB, entonces simplemente tenemos que sustituir en la ecuación y multiplicarlo por 0.675. Despejamos, tenemos 13.243.5. Después al despejar nos queda esta incógnita. ¿Cuánto quedaría NA? 6.879. ¿Y en qué unidad? Estamos hablando de fuerza normal. ¿A quién se la pongo? Fue Gala. Gala ya terminó. Después, ya con esto podemos sustituir acá y tenemos que sacar NB. ¿Cuánto da NB? 2.740. ¿Quién fue? Cami. Sí, como la llanta NB es la que se amarra y no hay deslizamiento, es la que tiene mayor fuerza de contacto con la superficie, por eso la fuerza normal se dispara a 12.000, mientras que la llanta que está frontal, esa sigue girando, esa sí se desliza, Pero Bien. no como tal, o sea, no se va, pues ahora sí que arrastrando. no se va arrastrando, por eso su fuerza de contacto es menor, que es de 6.879.74. O sea, sí se ve la diferencia entre una, se podría decir lo que es la tracción y no tracción, delantera y trasera. Después, para sacar nuestra aceleración, simplemente hacemos el despeje. Ya tenemos nuestra NB, entonces sustituimos este valor acá y despejamos la masa. Entonces, ¿de cuánto nos quedaría nuestra aceleración? 1.79. Y sería metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tenemos alguna duda en este problema? Pero sí está muy cañón ahí. Ahí estamos viendo eso. O sea, se está dobleteando esta fuerza. Sí, o sea, casi está, o sea, no, ¿Cómo apenas pesaba la el moví. 2000. 2.000 kilos, Sí. 2 toneladas. 2000 kilogramos. Sí, es un buen, pero Sí, ahora sí está está. casi a que la fuerza normal de A cada vez está disminuyendo menos como para no tener casi, parece que ya casi no va a tener contacto con el piso. Sí. O sea, comparado a la otra. Pero justo es el tema de que está, o sea, como que casi como derrapándose en lo que la otra está rodando simplemente y el contacto no va a ser igual. Y
justo también como que lo menciona mucho al principio del problema. Dice, o sea, tal cual lo pone como muy específico, que las llantas de atrás no se están moviendo. Entonces justo es lo que dice la maestra, de al momento de que no se están, pues ahora sí que no hay, se están arrastrando las llantas, la velocidad de acá aumenta y pues esta no es tan grande porque si hay un movimiento ahí. Quiero hacer, aprovechando son los 6.740, ¿no? Son 1.298 kilogramos. Equivalente más o menos a 65 garrafones de agua. Está muy fuerte. Sí. Y ahora tenemos otro problema, que justo aquí es donde, o sea, aquí es muy importante ver qué eje vamos a usar para poder analizar este tipo de problemas. Entonces dice, en el instante que se muestra en la figura, la varilla de 20 kilogramos tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo y como se muestra, es como si aquí estuviera un pivote y la velocidad es hacia abajo. Entonces dice que determinemos la aceleración angular, o sea, cuando hablamos de la aceleración angular, estamos hablando de esta incógnita, y las componentes horizontal y vertical de la reacción del pasador en la varilla de su instante. Aquí hay como un pasador, entonces esto significaría que necesitamos las reacciones que están sucediendo en este punto. Esto puede significar que va una para acá y que una para acá. Pero sí, a toda acción corresponde, es un apoyo que tiene restricciones al movimiento en el eje X, en el eje Y, y como es una viga en voladizo, también tiene una reacción en momento, pero ya te lo está dando, o sea, no tienes que determinar, nada más te está pidiendo, sabes que calcular las reacciones en el eje X, en el eje Y, esas restricciones y pues la aceleración, ¿no? ¿Verdad? Angular. Justo. Nos está pidiendo la reacción. Voy a cambiar de nuevo para que esté ahí. Ok, entonces aquí igual tenemos tres sistemas de sumatorias. Considero más prudente empezar por el de momentos, porque pues, es el más sencillo. Y aparte, pues, ahí es donde vamos a sacar nosotros nuestra aceleración angular. Y aquí importa mucho justo lo que es el eje que vayamos a escoger, es muy importante ver de dónde lo estamos obteniendo. Porque si yo obtengo el eje desde aquí, va a ser muy diferente a si yo escojo el eje del centro de gravedad, porque las fórmulas cambian. O si quisiera escoger cualquier otro punto, tal vez sí tendré que usar ejes paralelos. Entonces sí depende mucho de cuál vamos a usar para que funcione nuestra ecuación. Y otra, como es momento, recuerden que las fuerzas que actúan sobre ese punto no son tomadas en cuenta, se anulan, y ahí es donde tenemos más incógnitas. Justo. Y pues queremos menos incógnitas porque es más sencillo. Entonces, en términos de momento, tenemos la fuerza de la gravedad que está actuando sobre la varilla desde su centro de gravedad. Entonces, esta fuerza o su peso, como ya hemos visto muchas veces, pues es simplemente la masa de la varilla, que en este caso son 20 kilos ¿Alguien nos quiere decir cuánto va a ser? por el valor de la gravedad. 196.2. Ok. Entonces, analizando en este eje, tenemos este momento para acá y aparte el que ya nos está diciendo el problema. Entonces, ese lo podemos escribir directamente porque ya están las unidades correctas del momento. Nada más hay que colocar el signo correspondiente al giro, ¿no? Sí. Ah, sí, tenemos que establecer aquí bien cómo va a ser nuestro sistema de referencias, porque justo en este caso ya estamos tomando que para abajo es negativo, para la izquierda, digo, para abajo es positivo, para la izquierda es positivo y para el sentido horario es positivo. Para facilitarnos la vida, ¿no? Porque estamos viendo que va para acá, esto va para acá, esto va para arriba. Entonces, para convertir esta fuerza a momento, tenemos que multiplicarla a partir de la distancia que está tomando de nuestro eje de rotación, que es aquí de 1.5, por lo cual es esta fuerza por 1.5. ¿Alguien me lo quiere dar? 294.2. Newtons
pero ya ahora sí es compatible con nuestra sumatoria de momentos. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 60 más 294.3. Y esto a su vez es igual al momento de inercia de nuestro objeto. ¿Qué objeto es? Pues es una varilla. Ajá, por la relación angular. Aquí ya escribí la fórmula de la varilla a partir de un extremo, que pues es 1/3 de su masa por su radio. En este caso su radio viene siendo pues, el 1.5, entonces esto queda como 1/3 de 20 por 1.5 al cuadrado. ¿Alguien nos puede dar cuánto vale eso? 15. 15, ¿sí, no? Sí. Solo para contar. Pues aquí están pues, planteadas todas las ecuaciones, pues nos interesa esta que es la que estamos haciendo ahorita. Y gracias a esta ecuación, debido a que ya tenemos todo, lo único que nos falta es obtener qué va a ser la aceleración angular. Entonces, si alguien nos puede decir cuánto sería la aceleración angular despejando eso. Pero ¿por qué no se los despejas y ya le pones con el compreso que Así lo despejamos, sería un... Bueno, ¿alguien me quiere decir cuánto vale 1/3 por 20 por 1.5 al cuadrado? es 15. Es que Ay, ese es el resultado no ajá. igual a la Dije, suma ¿qué? de las fuerzas ¿Qué os hacer de los aquí? momentos. Ahí está. ¿Y yo qué? ¿No es 294? Ah, ya. Yo estoy ida con aquí. ¿Alguien sacó el ángulo? 5.90. Sí, es 5.9. Esto va a ser igual a 5.9. Y ya tenemos la aceleración angular. Pero este problema también nos está pidiendo cuáles son los componentes en n, o sea, de la reacción en la pizarrita. Y este sería ON y OT. Y como nosotros tenemos nuestro sistema de referencia que marcamos, esto va a ser normal y esto va a ser la tangencia. Que si lo ponemos para acá, ¿no? Entonces, en este tipo de casos estamos hablando de un objeto que nosotros al hacerle así está teniendo un tipo como de rotación. ¿Esto qué significa? Que si vamos a analizar qué va a ser la sumatoria en las fuerzas en n, tenemos que va a ser masa por aceleración en n. Pero como nos están dando que W es igual a 5 radianes por segundo, esto nos hace mucho más sencillo usar que A es igual a W cuadrada por R. Entonces, ponemos que cuál va a ser la sumatoria de fuerzas en n. Entonces tenemos que ON, que va a ser la única fuerza que está actuando de este lado, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado por 1.5. ¿Alguien me podría decir cuánto valdría entonces la reacción en n? ¿Quién fue? No, 750. ¿A quién cuánto le dio 750? Es 5 al cuadrado. Ajá. Sí. ¿Quién fue? Yo. Además, y ahora, por otro lado, tenemos la reacción que está sucediendo aquí hacia arriba. Esta está en el eje tangencial.
dado que el eje tangencial es hacia abajo, me daría que este sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta no es la única fuerza que está actuando en este eje. También tenemos la fuerza de la gravedad. Esto significa que tenemos esta reacción con la fuerza de la gravedad y esto nos va a dar igual a 20 por el ángulo, porque la aceleración angular por R, porque estamos hablando de que hay una aceleración tangencial. Por ende, cuando nosotros hacemos el despegue... Justo, o sea, aceleración angular por el radio nos va a venir dando la aceleración tangencial, que es lo que necesitamos en este eje. Y es por ello que vamos a tener acá que si nosotros pasamos este dato restando para el otro lado, podemos obtener cuál va a ser nuestra reacción. Y aparte, como ya calculamos nuestro ángulo, ya podemos hacerlo de una forma mucho más sencilla. Entonces tendríamos menos OT es igual a 20 por el ángulo que sacamos, que es 5.9 por 1.5, y este dato se pasa para el otro lado restando 20 por 9.81. Y si este signo lo pasamos para el otro lado, lo que nos vaya a dar va a ser. No sé si es menos o 19.2. Ya que Está en sentido contrario. está en sentido contrario, pues sí. Entonces está bien. Va para arriba, ¿no? Sí, va para arriba. Tiene lógica porque si está bajando, Sí, como es la reacción, si está bajando la varilla, la fuerza de reacción va a bajar. Yo la propuse para arriba, pero lo que nos está diciendo nuestro problema es que ¿esto da positivo? A mí con ese signo que le pusiste negativo al principio sí me da positivo. Ya no da positivo, ¿no? Sí. Sí. Yo sí me da positivo. Entonces sí estoy bien. ¿Todos me entendieron a por qué se usaba WR y por qué se usaba θR? Bueno, la aceleración angular por R. Esta va a ser, este de aquí es Aquí igual está- a lo que yo aquí digo. está el despegue. Esto es lo mismo. Pues, bueno, nada, pero RG hace cuando pones G, hace referencia que es Al al centro centro de de masa. la masa. Sí, en este caso G es este de aquí. Por eso estamos operando en torno a ese punto. Pero el momento va a ser mucho más fácil en torno a otro punto. ¿Hay alguna duda en ese problema? ¿No? Sí, le tomaron su proceso. Ya. Sí, yo me refiero a esta participación. ¿La tomaron foto? Pero aparecen en el video. Y yo. Y bueno, finalmente estas son las referencias que utilizamos, que son los dos libros que usamos en la clase. Y pues en fin y al cabo, lo que queremos darles a entender es que dependiendo de si nuestro movimiento va a ser traslación, rotación, es muy probable que vamos a usar solamente fuerza igual a masa por aceleración o momento, porque la verdad se puede resumir en esto todas nuestras ecuaciones de movimiento. Solamente tenemos que darnos cuenta respecto a qué punto lo vamos a hacer, si es respecto al centro de gravedad o si lo vamos a hacer respecto a otro punto separado del origen, porque entonces cuando hacemos las ecuaciones puede llegar a ser un poco diferente. Pero eso es todo por hoy.